damos la bienvenida una vez más a la doctora Gabriela Díaz, panelista de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Un saludo a todos tus oyentes y muchas gracias por el espacio. Por supuesto, el gusto es nuestro, siempre para hablar de algo que nos importa, que nos hace falta saber y que, bueno, nos viene muy bien, sobre todo en esta época, para hablar de algo que aqueja a muchísimos uruguayos y yo diría rioplatenses, y que debe tener que ver con la humedad, que es el asma, ¿verdad? Sí, sobre todo estamos inmersos en una población en donde genéticamente ya estamos predispuestos a este tipo de enfermedad crónica como es el asma. Sí, que es, hablando en términos de definición, podemos definirla como una enfermedad que tiene, que consta de dificultad respiratoria, con espasmos, edema e hipersecreción en las vías aéreas, sobre todo a nivel bronquial, y que, como decía, fundamentalmente es hereditaria, pero también depende de factores ambientales, ¿sí? Y puede aparecer a cualquier edad. Sí, como tú decías también, tiene que ver mucho el tema de la humedad y ahora en estas fechas el cambio de temperatura. Uh-huh. Sí, una de las complicaciones muy frecuentes que tienen los pacientes asmáticos es la sobreinfección de las vías aéreas. O sea, si bien está la enfermedad de base, el asma, también existe más chance en estas fechas de que haya una infección de las vías respiratorias y eso hace que se produzcan más síntomas y pueda existir complicaciones. Claro, porque esa hipersecreción de las vías respiratorias generalmente es, digamos, por un factor muchas veces alérgico. Es una mucosidad transparente, pero se puede sobreinfectar con virus o bacterias y ahí sí da algo más espeso y que requiere otro tipo de tratamiento. Eso mismo, Patricia. Incluso el asma, por definición, no da fiebre ni otros indicios de infección. Cuando ya existe fiebre o la expectoración empieza a ser amarillenta, verdosa, o la tos es muy frecuente, productiva y además tiene componente irritativo, o sea, ya empieza a doler y demás, ahí es un síntoma de alerta para consultar al médico. Puede ser de origen viral o, como tú decías, bacteriano. En ese caso tiene que requerir antibióticos sí o sí para poder cursar la infección y mejorarse, ¿no? Porque si no, no se puede mejorar la infección. Doctora Gabriela Díaz, que está formada, recibida en doctora en medicina, pero además es terapeuta holística, y con las flores de Bach que tocan el tema de las emociones. ¿Cuánto hay de emocional factor asma? Sí, el asma, al ser una enfermedad de origen en el sistema inmune, porque hay una hiperreacción, digamos, del sistema inmune a nivel de las vías aéreas, esa hiperreacción puede originarse por estrés emocional u otros factores también. Cuando sobre todo la persona, se originan las crisis, están arraigadas por el estrés, ahí sí se puede tratar con flores de Bach. Pero a nivel del asma en general, que tenga otros desencadenantes, también podemos sugerir y manejar tratamientos homeopáticos, ¿verdad? Con medicamentos homeopáticos, que son diferentes a las flores de Bach, que son remedios que son generados o fueron formulados, ahí va, por el doctor Hahnemann, que son remedios de fondo prescripto en función de los síntomas más personales del paciente y en homeopatía se puede aliviar las crisis agudas, disminuirlas a nivel del tiempo, o sea, espaciarlas y, incluso llevar a un mayor bienestar. Si juntamos las dos cosas, las flores de Bach, en el caso de que sea relacionado al estrés, junto con el medicamento homeopático que va a tratar
el sistema inmune y la regularización del mismo, se puede lograr una mejor calidad de vida y mejoría de todos los síntomas en general. Y el factor de las alergias también, ¿verdad? Porque generalmente un asmático, una asmática tiene posiblemente genéticamente ya esa carga de predisposición a reacciones alérgicas, a diferentes alérgenos, ¿verdad? No siempre son los mismos. Ahí va, eso depende de cada organismo y de cada individuo. Claro, pero es un factor que está ahí. Claro, depende, ahí va, es un factor medioambiental y el cuerpo responde, ¿sí?, como puede, ¿no? O sea, nosotros, yo siempre digo, tenemos la genética y nuestro organismo. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos con nuestra genética en el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Entonces, cada individuo necesita una terapia individualizada porque responde de forma diferente al medio en que se mueve y, como tú decías, en el caso de ser alérgico, va a tener diferentes reacciones a productos o sustancias específicas del ambiente o inclusive a medicamentos, etcétera. Claro, sí, es todo un tema que muchas veces no le dan mucha importancia a la alergia, ¿verdad? En el sentido de que dicen, bueno, es sugestión, por ahí son nervios, pero realmente la persona puede estar manifestando algo a un medicamento, a un perfume, al polvo, al pelo de un animalito, de una mascota, ¿verdad? Hay muchos factores que desencadenan todo eso y los nervios, por la reacción alérgica, hacen que se empeore el cuadro también. Sí, es una retroalimentación, ¿no? Porque el alérgico en general ya es una persona que es más nerviosa, entonces tiene la reacción alérgica y se retroalimenta con sus propios nervios y entonces eso empeora el cuadro por lo general. Por eso es importante prevenir, ¿sí?, las complicaciones tanto del asma como la alergia. En estos tiempos de cambios de temperatura, por lo general siempre se presentan agudizaciones tanto de los pacientes alérgicos como de los pacientes asmáticos, porque está todo muy relacionado. El sistema inmune está hiperreactivo, entonces va a sobreactuar entre estos cambios climáticos. Pero lo bueno es prevenir los síntomas, ¿no? Para prevenir las complicaciones como la infección. Claro. ¿Y qué recomendarías para sentirse lo mejor posible en estos cambios justamente con frío, con humedad, para la persona que ya tiene un terreno asmático? Cuidarse, tomar mucho líquido, ¿qué nos recomendás? Sí, líquidos es fundamental, hacer una dieta saludable, evitando alimentos procesados, porque todo lo que tenga colorantes, conservantes, todo lo que sea muy procesado va a hacer que tenga quizá más respuesta inmune y va a complicar las crisis, tanto para la alergia como para el asma. También evitar los cambios de bruscos de temperatura, por ejemplo, si está en un ambiente muy cálido, con estufa o aire acondicionado, no salir a la intemperie sin abrigo, ¿sí? Porque eso provoca un espasmo, sí o sí, al alérgico, al no alérgico y al asmático. También, sobre todo, ingerir alimentos con vitamina C, si el paciente no es alérgico a ellos, como ser todos los cítricos y, bueno, verduras también que tienen vitamina C. Y bueno, en este caso, si es necesario, recurrir a los antialérgicos, porque eso va a evitar que la vía aérea se haga más permeable y se haga más propensa a evitar infecciones, ¿sí?, de todo tipo, de tanto viral como bacteriana. Entonces, si es necesario y el paciente lo ve así, siempre con receta médica y consulta médica previa, tomar el antialérgico o los medicamentos recetados por su médico para el asma para evitar complicaciones.
Claro, sí, inhaladores, bueno, en algunos casos corticoides cuando ya no cede la crisis en 4 horas, ¿verdad? Si no cede, ya. Pero siempre con consulta médica, ¿verdad? Sí, el médico le indicará cómo y cuándo hacerse las los tratamientos con los diferentes inhaladores, tanto los preventivos como los de rescate que se hacen en crisis agudas, ¿sí? Entonces ahí en la indicación va a tener cómo encarar una crisis aguda para que no se extienda en el tiempo, porque el asma sabemos que puede terminar siendo fatal con falta de aire el paciente, ¿verdad? Claro. Y bueno, tener que requerir una internación o consulta en la emergencia. Entonces, para prevenir todo eso, es importante la consulta previa, ¿sí? Para estar informado de cómo tratar correctamente estos síntomas. Por supuesto, así que sabemos que hay medicamentos de rescate, por supuesto siempre con indicación médica, y medicamentos preventivos también, y tratamientos a mediano plazo y a largo plazo como puede ser la homeopatía. Ahí va, la homeopatía va a tratar al individuo en general, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, los medicamentos homeopáticos tienen en cuenta las características de las crisis, las características del individuo, y lo va a tratar en su conjunto en general, y va a tener una mejor calidad de vida, y va a, durante todo el año, va a mejorar, eso sin duda. Los otros medicamentos son, bueno, para controlar el asma. Pero bueno, la idea es que con la homeopatía y las flores de Bach se requiera menos medicación y se pueda mejorar al paciente en su totalidad, ¿no? Y regular el sistema inmune, que es lo que está ahí desfasado, tanto en la alergia como en el asma y las enfermedades asociadas. Claro, claro que sí. ¿Cómo nos comunicamos contigo, doctora Gaby Díaz, para poder consultarte, para atenderse tanto desde el enfoque, por supuesto, de medicina, acompañado con las terapias holísticas, que lo acompañás muy bien? Bueno, muchas gracias. Sí, mi teléfono para consultas es 096-188-220, y también pueden mirar mi página web, donde hay información de todas las terapias que manejo. Es www.dra de doctora, sí, gabrieladiaz.com. Y ahí me pueden ver. Y varias notas en YouTube también te podemos encontrar. En YouTube también, notas con ustedes y algunos artículos que subo. ¿Sí? Y también, sí. Está muy bien. Con sí, formando parte de su equipo, que es amoroso, y la verdad que estoy muy agradecida con ustedes. Bueno, nosotras también con tu aporte, que es muy importante. 096-18-8220, ¿verdad? Ahí va, muy bien, sí, ese número. Perfecto. Bueno, nos encontraremos pronto para otra nota de estas que nos vienen muy bien realmente, y más para esta época. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y les deseo que pasen muy, muy lindo. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias a vos. Un abrazo. Vamos a la tanda.